Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este ciclo de talleres sobre liderazgo. La charla de hoy, que es la primera de 5 charlas que voy a realizar, explicando un poquito el liderazgo y cómo podemos nosotros mejorar nuestras capacidades de liderazgo en la vida. La primera, que es la de hoy, se llama el valor del liderazgo. Voy a compartir con ustedes conceptos, ejercicios y historias que les pueden ayudar primero a entender en dónde están hoy, en su capacidad de liderazgo, que es importante entender dónde estamos. Y segundo, vamos a ir creando valor y conciencia sobre lo importante que es mejorar nuestras capacidades de liderazgo y vamos a dar algunos tips, algunas lecturas, cosas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra capacidad de liderazgo. En un mundo de hoy tan, digámoslo, conmovido, con tanta urgencia de buenos líderes, con tanta urgencia de personas que impulsen y que influyan en los demás de una manera positiva, personas que nos infundan paz, que nos permitan tener una mejor conciencia. Hay mucho que sembrar bien y yo pienso que en esta época más que nunca necesitamos buenos líderes. Entonces, la invitación de hoy es a empezar a crear conciencia y aprender herramientas que nos permitan convertirnos en mejores líderes. Voy a empezar con un poema del presidente Roosevelt. Se llama El hombre en la arena. El presidente Roosevelt, como parte del discurso que dio en Francia en abril de 1910, en el discurso se llamaba El ciudadano de una república, pero les cuento el pedazo que fue titulado El hombre en la arena. No es el crítico quien cuenta, ni aquel que señala cómo el hombre fuerte se tambalea, o donde el autor de los hechos podría haberlo hecho mejor. El reconocimiento pertenece al hombre que está en la arena, con el rostro desfigurado por el polvo y el sudor y la sangre, quien se esfuerza valientemente, quien erra, quien da un traspié tras otro, pues no hay esfuerzo sin error ni fallo. Pero ¿quién realmente se empeña en lograr su cometido? Quien conoce grandes entusiasmos, las grandes devociones, quien se consagra a una causa digna, quien en el mejor de los casos se enfrenta al final el triunfo inherente al logro grandioso, y quien en el peor de los casos, si fracasa, al menos fracasa atreviéndose en grande, de manera que su lugar jamás estará entre aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Esto nos dice mucho de lo que significa el liderazgo, porque en realidad el liderazgo requiere mucha valentía. Entonces, hoy les voy a explicar, les decía, entre 4 y 5 conceptos, depende de cómo me rinda el tiempo, y vamos a empezar con el primero. El primer concepto importante es la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. Repito, la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. Ahora, ¿qué es eficacia? La capacidad de producir el efecto deseado. En el fondo nos está diciendo, ¿qué tan eficaz puedo ser? Depende de qué tan buen líder sea. Y quiero contarles una historia aquí importante que nos puede de alguna manera ilustrar este concepto. Todos conocemos la franquicia de McDonald's. Es una cadena de restaurantes que es conocida a nivel mundial.
Yo creo que hay muy poquitas ciudades o pueblos en el mundo que no tengan por lo menos un restaurante de McDonald's. Es algo que conocemos a nivel mundial. Pero el éxito de las franquicias de McDonald's o el éxito de lo que hoy es McDonald's no se lo debemos a los hermanos McDonald's. Ellos tenían muchas capacidades como administradores. Recorrieron un camino muy largo desde muy jóvenes, empezaron con su cadena de restaurantes y eran muy buenos administradores. Vamos a ver sus características. Eran muy buenos para dirigir el negocio. Eran muy buenos para crear sistemas eficientes, para reducir los costos. En el servicio al cliente eran magníficos, en la organización de la cocina. Pero su capacidad de liderazgo fue lo que los hizo llegar al tope. O sea, se encontraron con una barrera grandísima. Cuando ellos, después de tener el éxito que tenían en los restaurantes, quisieron crear franquicias porque eso podía facilitarles la vida y hacer que pudieran, pues digamos, expandir su negocio de una manera sin que ellos tuvieran que hacer tanto esfuerzo, empezaron a implementar el proceso de las franquicias, no fueron capaces, porque no eran buenos líderes. Al que le debemos el éxito y que todos conozcamos McDonald's hoy es un señor que sea de apellido Kroc. Él trabajaba con los hermanos McDonald's porque negociaba con ellos los helados. Él sí era un buen líder. Entonces, viendo la oportunidad tan buena del negocio, él fue el que le compró a los hermanos McDonald's una franquicia para estudiar el negocio y fue el que después hizo un contrato con ellos y se encargó de hacer lo que hoy conocemos en el mundo entero a través de su buen liderazgo. ¿Qué tenía este hombre en particular? Este hombre tenía una capacidad de liderazgo muy grande, como les digo, y sabía que la gracia estaba en las personas. Entonces él contrató muy buenos líderes, contrató personas que tenían muy buena capacidad de liderazgo. Inclusive mucho tiempo él vivió de una manera muy austera, inclusive pidió prestado al banco muchísima plata sobre su seguro de vida para poder contratar personas que le ayudaran en ese proceso de liderazgo para sacar las franquicias adelante. O sea, él sí tenía mentalidad de liderazgo y sabía lo que podía costar el liderazgo y estuvo dispuesto a hacer el esfuerzo. Entonces aquí vemos una diferencia muy grande entre lo que en realidad es ser un buen administrador y lo que significa ser un buen líder. Entonces, en esta primera parte, que tengamos muy claro que no se trata de nuestro esfuerzo personal, se trata de nuestra capacidad de liderazgo. Y es importante, y lo vamos a ir viendo a medida que las charlas vayan avanzando, qué se necesita para ser un buen líder. Pero lo que primero quiero sembrar en sus corazones es, de verdad es importante que yo desarrolle mi capacidad de liderazgo, porque ese va a ser el tope de mi eficacia. Yo voy a llegar hasta donde soy buen líder. Tú vas a llegar hasta donde seas buen líder. Eso te va a poner el tope. Ahora, hay una diferencia muy grande entre la capacidad de hacer y la capacidad de dirigir. Eso hace un líder. Puede que no haga tanto, pero dirige, influencia, que vamos a ver enseguida. Ahora, yo quisiera que entendiéramos algo. Voy a poner mis manos al revés, que ahí se ve. Bueno, esta es mi capacidad de liderazgo en la vertical. Y en la horizontal está el esfuerzo que yo haga en mi propio desarrollo o en mi propio desempeño. Mientras que cuando yo desarrollo mis habilidades particulares estoy sumando, mientras yo desarrollo mis capacidades de liderazgo, empiezo a multiplicar. Y eso es algo que quiero sembrar en sus corazones. O sea, todo el esfuerzo que yo hago para desarrollar mis propias capacidades suma. Pero todo el esfuerzo que hago para desarrollar mis capacidades específicamente de liderazgo multiplica. Ahora nos vamos a evaluar. Pensemos dos cosas con respecto a esa capacidad de liderazgo, que es importante que empecemos a entender.
Cuando yo quiero mantener el curso, me es suficiente con un buen administrador. Pero cuando yo quiero cambiar el curso, cuando necesito dar un giro, cuando necesito mejorar o cuando está de verdad algo está fallando, lo primero que se cuestiona es el liderazgo. ¿Qué pasa cuando un equipo de fútbol, por ejemplo, empieza a perder 2 o 3 partidos seguidos? Cambian el director técnico. O sea, la junta se reúne y cambian el director técnico. Ellos no piensan cambiar los jugadores. ¿Qué es el director técnico? El líder. ¿Por qué? Porque se necesita un cambio. Cuando una empresa va en picada, ¿qué hace la junta de accionistas o los dueños de la empresa? Cambian el gerente general o el presidente. Solo un líder es capaz de inducir cambio. Y este es otro concepto muy importante, porque en nuestro desarrollo como líderes es una de las preguntas constantes que debemos estarnos haciendo. ¿Cómo está mi capacidad de inducir cambio? Recuerden que el liderazgo es de las personas. Entonces, ¿cómo está mi capacidad de reducir cambio? Y vamos a hacer una pequeña evaluación. Vamos a pensar que 0 es nunca, que 1 es rara vez, 2 es de vez en cuando y 3 es siempre. Repito, 0 es nunca, 1 es rara vez, 2 es de vez en cuando y 3 es siempre. Y vamos a evaluarnos en estas preguntas. La primera, cuando me enfrento con un desafío, lo primero que pienso es, ¿a quién puedo acudir para que me ayude? En lugar de pensar qué puedo hacer yo. O sea, cuando yo estoy enfrentada a algo, ¿pienso a quién puedo utilizar o en quién me puedo apoyar o pienso en hacerlo yo? ¿Tú piensas en quién te puedes apoyar o piensas en hacerlo tú? Y repito, 0 es nunca y 3 es la mayoría de las veces. Listo. Esa es la primera pregunta. La segunda, cuando mi equipo, mi departamento, mi organización o mi barra de amigos o mi familia o mis hijos, cualquier grupo que yo esté liderando, cuando mi equipo, departamento o organización no logra alcanzar el objetivo, lo primero que pienso es que hay un problema de dirección. O sea, si yo estoy dirigiendo, de pronto me cuestiono yo. Es importante. Entonces, 0 es nunca y 3 es casi siempre. Y la tercera pregunta es, creo que al desarrollar mis habilidades de liderazgo, la efectividad aumentará drásticamente. O sea, ¿qué tan consciente soy yo de que si yo mejoro mi liderazgo, mejoro mi eficacia, mi eficiencia, mi efectividad? Vamos a hacernos esas preguntas. Ahora, no solo evaluarnos, la segunda parte es cómo podemos aplicar esta ley a nuestra vida, ¿cierto? ¿Cómo podemos aplicar esta ley en nuestra vida? Yo tengo aquí 3 cosas que podemos hacer. La primera es hacer una lista de los objetivos más importantes. O sea, yo hago una lista de los objetivos más importantes que tengo. Entre 5 y 10, no menos de 5, pero tampoco más de 10. Ahora, identificar de esos objetivos importantes que tengo, muchos de ustedes ya tienen objetivos claros. Aquí la pregunta clave es, ¿cuáles de esos objetivos requieren la participación o la cooperación de otras personas? ¿Qué tan consciente soy de que esos objetivos no dependen solamente de mí? ¿Cierto? ¿Cómo voy a involucrar a otras personas? Porque mi capacidad de liderazgo va a impactar mis resultados. Si yo no solamente tengo que hacer yo, sino que puedo involucrar a otros y dirigir a otros para que hagan, recuerden, cuando tengo buena capacidad de liderazgo no sumo, sino que multiplico. Y otra cosa que nos puede servir mucho para empezar a vernos como líderes es preguntarle a personas cercanas a nosotros.
al esposo o a la esposa, o al jefe, o a los compañeros, y les vamos a hacer preguntas, ¿cómo nos ven? Pero ¿cómo nos ven en estas 4 áreas específicas? ¿Cómo nos ven en don de gente? O sea, ¿qué tanto don de gente tenemos? ¿Cómo nos ven en pensamiento planificador y estratégico? O sea, ¿qué tan buenos estrategas y qué tan buenos planeadores somos? ¿Cómo nos ven como visionarios? Que es importante también. ¿Y cómo nos ven de acuerdo a nuestros resultados? Entonces esas cosas nos pueden ayudar a empezar a mejorar nuestra capacidad de liderazgo. Entonces repito, el objetivo de este primer punto es, o sea, el tope con el que yo me voy a encontrar en la vida, o sea, el punto hasta donde voy a poder llegar, depende directamente de qué tan desarrollada tenga o no mi capacidad de liderazgo. Ahora vamos a pasar al segundo punto, o al segundo concepto que quiero compartir con ustedes hoy. Y habla de liderazgo en una palabra. O sea, la verdadera medida del liderazgo es la influencia, ni más ni menos. Mi liderazgo es mi capacidad de influir en las demás personas. Ese es mi liderazgo, mi capacidad de influir en las demás personas. Y les voy a leer una pequeña parte de un discurso de una de las líderes más poderosas que ha tenido, y tal vez la persona más influyente del siglo XX, la Madre Teresa de Calcuta. Les voy a leer un discurso que dictó en el desayuno de oración nacional en Washington el 3 de febrero de 1994. Siento que el mayor destructor de la paz hoy en día es el aborto, porque es la guerra en contra de los niños, el asesinato directo de los inocentes, asesinados de la madre en contra de sí misma. Si nosotros aceptamos que una madre asesine a su propio hijo, ¿cómo entonces podemos decirle a otros que no se maten entre sí? ¿Cómo podemos convencer a una mujer de no tener un aborto? Pregunta ella. Como en todo, debemos persuadirla con amor y nos recordamos que amar significa dar hasta que duela. Jesús dio hasta su vida por amarnos. Así es que la madre que esté pensando en tener un aborto debe ser ayudada a amar y sea dar hasta que le duelan sus planes o su tiempo libre para que respete la vida de su hijo. El padre de ese niño, quien quiera que sea, debe dar también hasta que le duela. Con el aborto la madre no aprende a amar, sino a matar hasta su propio hijo para resolver sus problemas. Y con el aborto al padre se le dice que no tiene que tener responsabilidad alguna por el niño que ha traído a la vida. El padre es capaz de poner a otras mujeres en la misma circunstancia. Por lo tanto, el aborto solo lleva más abortos. Cualquier país que acepte el aborto, en los Estados Unidos que tiene el aborto aceptado, allá era que estaba diciendo esto, cualquier país que acepte el aborto no le enseña a su gente a amar, sino a utilizar violencia para recibir lo que quieran. Es por eso que el mayor destructor del amor y de la paz es el aborto. Mucha gente se preocupa bastante por los niños de la India, los niños del África, donde mueren de hambre. Mucha gente también se preocupa por toda la violencia. Preocuparse por eso está muy bien, pero casi siempre a esta misma gente no le interesan los millones que intencionalmente están siendo asesinados por decisión de sus propias madres. Y este es el mayor destructor de la paz hoy en día. Esto lo dijo en los Estados Unidos, estaba en el presidente Clinton, la esposa. La gente se quedó callada. Esto es una parte del discurso, pero el discurso completo, o sea, no había nadie en esa sala que no quedara, digamos, de alguna manera le cayera el agua que estaba lloviendo, porque ella no solamente habló del aborto, habló de la guerra armamentista, habló del egoísmo, habló de muchísimas cosas, pero la gente la escuchó. Y esto es lo que quería, digamos, con este mensaje que es un poquito duro, pero no importa.
Cuando un verdadero líder habla, la gente lo escucha, aunque no esté completamente de acuerdo con lo que está diciendo. La gente aplaudió en el discurso y muchos de ellos se sentían completamente identificados con lo que ella los estaba llamando al orden o los estaba regañando o les estaba haciendo caer en conciencia. Pero es que repito, cuando un verdadero líder habla, la gente lo escucha. Y esta es la prueba del liderazgo. Si uno no tiene seguidores, no es un líder. La prueba del liderazgo son los seguidores. Entonces, en esta segunda parte, influencia. La medida del liderazgo es la influencia. Ahora, yo quisiera desmitificar. Muchas veces para describir lo que algo es importante decir lo que no es. Entonces vamos a hablar de 5 mitos que no son liderazgo, pero muchas veces los confundimos. Y muchos de los líderes también tienen esta característica, pero eso no implica necesariamente que sean líderes. Y esos 5 mitos son: el mito del administrador. Yo puedo ser un administrador y no ser líder. El mito del empresario o del emprendedor o del vendedor. Yo puedo ser un empresario, un emprendedor, un vendedor, pero no ser líder. El mito del conocimiento. Hay gente que sabe mucho, pero no es líder. Miren, las universidades están llenas de personas y ese mito del conocimiento viene como de el conocimiento es poder, ¿cierto? Pero conocemos muchas universidades, muchos profesores, conocemos muchos científicos que saben muchísimo y para nada son líderes. El mito del precursor. El hecho de ser pionero no necesariamente implica que yo sea líder. O sea, yo puedo llegar de primero, pero eso no significa que me estén siguiendo necesariamente. Pueden estar siguiendo a otro que es el que tiene la visión. O sea, hay que tener cuidado. El hecho de que sea precursor tampoco implica que sea líder. Simplemente implica que me moví primero. Pero no quiere decir que los que están detrás me estén siguiendo a mí o a mi causa. Porque el líder no solamente lo siguen a él, sino a su causa. Y el quinto es el mito de la posición. El que cree que porque tiene una posición específica en una compañía o en una universidad o en cualquier parte o incluso en el hogar, el que cree que tiene por tener una posición tiene asegurado su liderazgo, tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Porque el liderazgo en el fondo es esa capacidad de influir en los demás. Ahora, ¿qué sí puede desarrollarme una capacidad de influir en los demás? Y vamos a hacer 7 características importantes que pueden ayudarnos a influir en los demás. La primera es el carácter. ¿Quién soy? Si yo tengo un carácter definido, un carácter estructurado, eso me ayuda en mi liderazgo. Y hay 3 cosas muy importantes del carácter que forman carácter que los voy a invitar a hacer un hábito en su vida. Son la perseverancia, la honestidad y la integridad. Si quieren fortalecer su carácter, si quieren tener un carácter que los acompañe en su proceso de liderazgo, perseverancia, integridad y honestidad. Esas 3 cosas forman y templan el carácter de una persona. Lo segundo, que es importante en mi proceso de liderazgo, las relaciones. Debo aprender, ya hemos hablado mucho de relaciones, debo aprender a crear relaciones entrañables, relaciones constructivas, relaciones gana-gana, y a mirar. Un líder se está fijando muchísimo con quién se relaciona y qué tipos de relaciones crea. O sea, no solamente a la persona, sino eh, el tipo de relación que está creando con esas personas. Tercero, muy importante en un liderazgo,
lo que saben. ¿Cuál es mi conocimiento? Aunque el conocimiento solito no me garantice el liderazgo, un líder debe saber, y especialmente estas cosas. Comprender los hechos, o sea, comprender qué es lo que está pasando. Reconocer cuáles son los factores que intervienen en la relación y tener visión de futuro. Es poder estudiar la situación para poder tomar decisiones a tiempo, saber dónde actuar, cómo actuar y cuándo actuar, que es muy importante en un líder. Ahora, la intuición también es importante en el liderazgo. ¿Qué siente? El líder ve más de lo que se ve en los hechos. Se conecta con lo que está sintiendo y mucha parte de las decisiones que toma, de las acciones que hace o de lo que hace, es de acuerdo a su intuición, porque normalmente no tenemos toda la información que necesitamos. Hay que de alguna manera adivinar o sí, tomarnos, digamos, riesgos. Y para esos riesgos de lo que no se ve, de lo que la información no nos está mostrando, es que necesitamos la intuición o lo que estamos sintiendo. Otra cosa importante, nuestra experiencia, dónde hemos estado. Mientras más grandes sean los retos que yo he, digámoslo, vencido en el pasado, mientras más sea, sí, lo que yo he hecho en el pasado es una buena carta de presentación. Digámoslo de esta manera, las personas no solamente se van a basar en lo que yo he hecho en el pasado para seguirme, pero si tengo un buen pasado, si tengo un buen registro, por lo menos me van a dar la oportunidad de que demuestre que soy capaz. Entonces es importante mi experiencia. Y los éxitos, lo que he hecho, lo que he logrado, lo que he triunfado, ¿cierto? Nada convence más a un seguidor que un buen historial. Ahora, séptimo, y lo más importante de todos tal vez es lo que puedo hacer. Es básico para un seguidor confiar, porque hay dos cosas que yo necesito de mis seguidores: respeto y confianza. Respeto y confianza. Si las personas confían en lo que yo puedo, si me respetan como persona y como profesional, y si confían en lo que puedo hacer, es muy probable que me sigan. Entonces esas son las cosas, más que pensar en los primeros 5 mitos que les decía de la posición o del conocimiento. Estas 7 cosas que les acabo de nombrar, que las voy a repetir, son lo que debemos empezar a pensar cómo desarrollo o cómo voy acumulando. El carácter, las relaciones, el conocimiento, la intuición, la experiencia, los éxitos pasados y mi capacidad. Ahora, haciendo una pequeña evaluación nuevamente, donde 0 es nunca y, y 3 es siempre, vamos a hacernos estas preguntas con respecto a este segundo punto, y es: ¿me apoyo más en la influencia que en la posición o el título, en la posición o el título para atraer a otras personas? O sea, yo me apoyo en mi capacidad de influir en las personas, o me apoyo en mi título para hacer que me sigan. Pensemos en eso, o sea, ¿en qué me apoyo yo? Hay un ejemplo muy claro con los hijos. Yo soy la mamá y supuestamente me tienen que obedecer, o yo soy el papá y supuestamente me tienen que obedecer, ¿cierto? Entonces, o trato de influir en ellos y lograr que me sigan, o los mando mandados porque yo soy su papá. Ahí podemos ver, por ejemplo. Entonces, ¿en dónde me apoyo? ¿En mi capacidad de influencia o en mi posición? La segunda, durante un intercambio de puntos de vista, los demás me miran y buscan mi consejo, ¿o no? O sea, ¿qué tanto me buscan las personas para que les ayude, digamos, a tomar decisión? Y la tercera es: ¿me apoyo en mis relaciones con los demás más que en los sistemas y en los métodos de trabajo? O sea, yo me apoyo en las relaciones con las personas
o me apoyo en los métodos, en los sistemas y en los procedimientos. Y de eso depende. Entonces aquí vamos viendo y empezando a perfilar, digamos, esa segunda parte de de cómo estoy en influencia. O sea, cómo estoy en influencia. Es una evaluación muy pequeñita, pero nos puede empezar a dar luces por lo menos. Ahora, vamos a hacer cosas que nos permitan mejorar digamos, esta influencia en la vida. ¿Cuáles mitos mencionados en este capítulo todavía me creo? O sea, hablamos de 5 mitos. Entonces, ¿cuáles de esos mitos me creo? La administración, el empresario, el conocimiento, el precursor o la posición. O sea, ¿sobre cuáles de esos todavía estoy funcionando y estoy creyendo que me van a dar resultado como líder? Y la segunda, que es una prueba ácida del liderazgo, de verdad que esta sí es la prueba ácida del liderazgo, especialmente porque el liderazgo es voluntario. Aquellos de ustedes que quieran saber cómo están en el liderazgo, busquen una organización donde puedan trabajar como voluntarios o escojan un trabajo voluntario, escojan voluntariamente dirigir a algún grupo y vean cómo les va, qué tanto los sigue el grupo. Alguien que no les deba nada, alguien que no pertenezca a su organización o que no sean sus propios hijos. Es decir, alguien a quien no puedan influir solamente por posición o prácticamente por posición. Entonces, que sea un trabajo voluntario. Y miren cómo les va influyendo a personas que voluntariamente están trabajando con ustedes o que ustedes están trabajando como voluntarios, que no tienen, mejor dicho, ninguna obligación de seguirlos. Y que en realidad los están siguiendo porque ustedes están logrando influir en ellos. Esa es muy buena prueba. Tercer concepto. El liderazgo se desarrolla diariamente. Es un proceso evolutivo en espiral. El liderazgo se desarrolla diariamente. Ahora, me gustaría de un hombre buen líder, la persona que, digamos, a la que yo he aprendido de liderazgo. Esto es un párrafo de él, escrito por él. Y se llama Prácticas diarias para garantizar el éxito del mañana. Se llama Solo por hoy, pero no es el solo por hoy que conocemos. Solo por hoy escogeré las buenas actitudes y las mostraré. O sea, escogeré las buenas actitudes y las mostraré. Solo por hoy determinaré las prioridades importantes y actuaré de acuerdo a ellas. Solo por hoy conoceré y seguiré principios saludables. Solo por hoy me comunicaré con mi familia y la cuidaré. Solo por hoy practicaré pensamientos buenos y los desarrollaré. Solo por hoy haré compromisos adecuados y los cumpliré. Solo por hoy ganaré dinero y administraré bien las finanzas. Solo por hoy profundizaré y viviré mi fe. Solo por hoy iniciaré sólidas relaciones e invertiré en ellas. Solo por hoy planearé la generosidad y seré modelo de generosidad. Solo por hoy adoptaré buenos valores y los practicaré. Solo por hoy buscaré y experimentaré mejorar. Solo por hoy actuaré de acuerdo a esas decisiones y practicaré estas disciplinas y entonces un día veré los resultados. El liderazgo es un proceso de todos los días.
Miren, un buen líder requiere años de trabajo arduo, años de trabajo arduo. Y me gustaría contarles la historia de una señora en los Estados Unidos. Ella se jubiló cuando tenía 51 años, de un sueldo muy humilde, pero en ese momento tenía ahorrados $5,000 y los invirtió en acciones. Se murió cuando tenía 101 años y dejó una fortuna de $22 millones a la Universidad de Yeshiva. Empezó con 5,000 y en 50 años acumuló $22 millones. ¿Pero qué hizo? Con esos $5,000 que tenía, compró acciones y empezó a comprar acciones y no las vendía y vivía muy humildemente. Vivía muy humildemente. ¿Qué reglas aplicó aquí? El poder del interés compuesto. O sea, esas acciones le daban dividendos y ella seguía y compraba más acciones, compraba más acciones. Las acciones doblaron y triplicaron el precio muchas veces. El caso es que ella tuvo 3 principios. Primero, el efecto del interés compuesto, que es enorme. Segundo, paciencia y perseverancia. Y tercero, vivía con mucha austeridad porque a ella no le interesaba gastar en ella. A ella le interesaba tener seguramente algo que dejar. Pero este nos muestra muy claramente lo que es el liderazgo. Es un proceso que debemos respetar y es un proceso en el que debemos trabajar todos los días. Algunos líderes nacen, sí, nacen con mejores habilidades, digamos, para el liderazgo, pero aún así, por mucho talento que tenga, ese líder es más importante que desarrolle sus habilidades y no que simplemente se apoye en ese talento innato sí, en el talento innato. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un líder? ¿Qué hace a un líder diferente? Y esto es importante para que vamos empezando a entender qué queremos desarrollar en nosotros como líderes. La capacidad de desarrollar y de mejorar sus destrezas en una base continua. El líder es humilde y siempre, siempre, siempre está buscando aprender. Y eso diferencia a un líder. Y si miramos los grandes líderes que ha dado la historia, todos, buenos líderes, hablo de buenos líderes, han sido humildes. O sea, hablo de líderes que han hecho a la humanidad mejorar. Desafortunadamente ha habido líderes también muy poderosos que han hecho mucho daño. Pero yo estoy hablando de los que han hecho que la humanidad progrese. Y son personas que tienen mucha autodisciplina y mucha perseverancia. Ahora, el líder cree más en el esfuerzo continuo que en el talento. Repito, el líder cree más en el esfuerzo continuo que en el talento. Porque el liderazgo es un camino, y el liderazgo es un camino largo, y requiere esfuerzo continuo, disciplina, perseverancia. Yo los voy a invitar a 9 cosas que pueden estar mirando ustedes mismos permanentemente para ir mejorando en sus capacidades de liderazgo. Son 9 cosas que los voy a invitar a observar y están muy de acuerdo a eso que les leí al principio, solo por hoy. Y son, ¿cómo están sus prioridades? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Qué habilidades se están proponiendo desarrollar y incrementar? ¿Cómo están manejando sus relaciones? ¿Qué actitud están teniendo ante las cosas? La actitud es crucial. ¿Cómo está su disciplina personal? ¿Cómo está su visión? ¿Y qué tanto están influyendo en los demás? Esas son 9 cosas que los invito a evaluar y a desarrollar. Piensen en mejorar en eso siempre, mejorar en las prioridades, en las pasiones, en la disciplina, en todas estas cosas que les acabo de decir, y permanentemente. La carrera del liderazgo es una carrera como una maratón, más que una carrera de 100 metros, es una maratón, es a largo plazo.
con pequeños esfuerzos diarios. Largo plazo, pequeños esfuerzos diarios. Y aquí hay algo que me gustaría muchísimo empezar a considerar, invitarlos, y es la diferencia. Porque muchos de nosotros, voy a tomar un poquito, muchos de nosotros ponemos mucha atención a los eventos y descuidamos los procesos. Repito, ponemos mucha atención a los eventos y descuidamos los procesos. Y yo les voy a leer la diferencia para que comprendan que de pronto es bastante más importante atender el proceso que estar pendiente de los eventos. No es que los eventos deban descuidarse, pero vamos a entender cuál es el impacto de cada uno, porque ese impacto es importante. Entonces, el evento, ¿qué pasa con el evento? Estimula las decisiones, pero el proceso estimula el desarrollo. O sea, mientras el evento estimula la decisión, que es puntual, el proceso estimula el desarrollo. Mientras el evento motiva a la persona, el proceso la madura. Pensemos, el evento motiva a la persona, pero el proceso la madura. El evento es un asunto de calendario y el proceso es un asunto de cultura. En el evento estoy afectando el calendario, en el proceso estoy cambiando la cultura. El evento desafía a las personas, pero el proceso las cambia, las transforma. Y el evento es algo sencillo, digámoslo, es simple y sencillo, y el proceso es complejo, tiene muchos componentes. Los líderes exitosos son aprendices permanentes y el proceso de aprendizaje es un continuo resultado de la autodisciplina y la perseverancia. La meta es cada día ser mejor. Y tenemos estados del liderazgo que los voy a invitar a considerar. El primer estado del liderazgo en este proceso del liderazgo, porque es un proceso, el primer estado del liderazgo es no se conoce. O sea, yo ni siquiera sé lo que pudiera representar en mi vida si yo mejorara mis capacidades de liderazgo. Y hay muchas personas así, hay muchas personas que en realidad, por falta de conocimiento, están haciendo muchos esfuerzos en su desarrollo personal, en sus habilidades, en sus competencias, pero en el área específica de desarrollarse como líderes, no están haciendo ningún esfuerzo porque no son conscientes del cambio tan fundamental y tan poderoso que podría representar en sus vidas si se esforzaran más en desarrollarse como líderes. Entonces, eso es importante. No se conoce el valor del liderazgo. La segunda parte, el segundo punto, digámoslo así, que es hasta gracioso. Me veo en necesidad de hacer algo, o sea, de ejercer el liderazgo y miro para atrás y nadie me está siguiendo. Ese es el segundo paso, o sea, en realidad, y aquí lo importante es entender que es muy distinto estar a cargo y ser líder. Hay veces que yo tengo que asumir una posición de liderazgo y no tengo la capacidad de hacerlo y no tengo la capacidad de dirigir. Ese es el segundo estado. Me toca y no sé. El tercero, empiezo a reconocer la importancia del liderazgo. Y ahí, en ese tercer punto, es donde yo me planteo un plan de desarrollo de liderazgo. O sea, digo, ¿cómo puedo mejorar mi liderazgo? Y ahí es donde empiezo a leer de liderazgo o asistir a talleres de liderazgo o a ver videos en YouTube, lo que sea, que me puedan enseñar a ser un mejor líder. Porque ya entendí lo que puede significar. Después de mucho tiempo de estar haciendo eso, porque créanme, esto requiere tiempo, empieza a notarse el liderazgo, porque ya voy entendiendo lo que significa, respeto esa ley del proceso y estoy permanentemente invirtiendo tiempo, esfuerzo, dinero en capacitarme y en ser un mejor líder. Y el quinto paso es cuando ya sé hacia dónde voy, es una persona que lleva mucho tiempo
aprendiendo y ejerciendo su liderazgo y que ya tienen una parte como de intuición. O sea, ya intuitivamente puede ejercer el liderazgo, pero esa intuición y esa capacidad de ser líder no salió de la nada. Esa capacidad de ser líder tiene su origen en mucho tiempo de estudio, de desarrollar sus habilidades innatas si las tenía, o de desarrollarlas de cero si no las tenía, entender qué es lo que hay que hacer y practicar, y practicar, y practicar, como todo lo que se quiere hacer bien hecho. Practicar, y practicar, y practicar. Ahora, vamos a hacer una pequeña evaluación también de este punto. Y es, vamos a utilizar esta escala. 0 es nunca y 4 y 3 es siempre. El liderazgo se desarrolla a diario. Nos vamos a preguntar, ¿tengo un plan específico y concreto de desarrollo personal que practico semanalmente? O sea, ¿tengo un plan para hacerme mejor líder? ¿Tengo libros, programas o mentores que me ayuden a mejorar mi liderazgo? Es la segunda. Y la tercera, promuevo mi crecimiento personal leyendo. Y él recomienda 6 libros al año, por lo menos. Yo pienso que deben ser más, pero que necesitamos estar aprendiendo conceptos, practicando conceptos. Si queremos de verdad crecer, necesitamos estudiar y practicar. Ahora, ¿qué les voy a recomendar? Que si no lo tienen, escriban un plan de desarrollo y propónganse. Entiendan lo importante que es que desarrollemos las capacidades de liderazgo nosotros. Miren, todos, y lo vamos a ver más adelante, todos estamos influyendo en las personas, todos. Hay personas que nos están mirando y están copiando nuestro comportamiento, seamos conscientes de ellos o no. Todos somos de alguna manera líderes, lo importante es entender qué tan buenos líderes estamos siendo y si la influencia que estamos teniendo en los demás es buena. Eso es lo que debemos preguntarnos. Pero a todos nos conviene desarrollar nuestras capacidades de liderazgo y convertirnos en mejores personas y específicamente en mejores líderes. Los líderes sobresalientes se distinguen de los demás por la forma de influir. Un líder mediocre o un líder medio está pensando en mandar. Un líder bueno, excelente, está pensando en crecer a las personas, en desarrollar a las personas. No está pensando en mandarlas, está pensando en desarrollarlas, en que las personas que están bajo su cargo, en cualquiera que sea el cargo, sea familiar, sea empresarial, sea en la universidad, lo que sea, cualquiera que sea ese cargo, que ya está influyendo en esas personas y esté influyendo de manera que permita que esas personas se desarrollen, que crezcan como personas. Ese es el tercer punto. Y el cuarto punto es, los líderes aportan valor por medio del servicio que prestan a los demás. Es decir, ¿cuál es mi valor como líder? ¿Cuánto estoy sirviendo? Y que también estoy sirviendo a aquellos que me siguen. Hay una prueba ácida facilísima para este concepto. Está mejorando la calidad de vida de mis seguidores. Si la calidad de vida de mis seguidores está mejorando, yo soy buen líder. De lo contrario, no. Miren, en el liderazgo de Mandela, él decía, el servicio viene con sacrificio. Los sacrificios que una persona está dispuesta a hacer para el bien de los demás pueden tomar muchas formas. Dar el tiempo y la energía de uno es ciertamente un sacrificio. A diferencia del dinero, el tiempo y la energía son irreemplazables. Una vez que lo gastamos, no lo recuperamos. Otro ejemplo de ese sacrificio es la disposición a sacrificar los propios intereses para que otros puedan avanzar o ser protegidos.
como un padre que alimenta a su hijo antes que a sí mismo. La voluntad de poner los intereses de los demás primero es un signo de liderazgo real. Pero quizás, termina Mandela diciendo, pero quizás el sacrificio más poderoso para todos los grandes líderes es la disposición a sacrificar su autoridad, que muchas veces nos cuesta porque somos muy egoístas. Por naturaleza el ser humano es egoísta. Ahora, ¿cuál es la razón de un líder? ¿Por qué un líder? ¿Para qué dirige un líder? ¿Cuál es la responsabilidad de un líder? Una, mejorar la calidad de vida de sus seguidores. Esa es la responsabilidad de un líder. Esa es la razón de ser de un líder. Eso es lo más importante que podemos hacer como líderes, mejorar la calidad de vida de nuestros seguidores o de las personas a nuestro alrededor. El líder, mientras un jefe o un mal líder, lo que sea, hace lo posible por llegar lo más lejos posible, el buen líder hace lo posible para que su gente llegue lo más lejos posible. O sea, mientras uno está pensando en él, el otro está pensando en apoyar, el buen líder está pensando en ayudar, en apoyar y en servir y en valorar a los demás. Y aquí hay una frase que aunque es tricky, el 90% de las veces, porque estamos hablando de sumar o de restar, el 90% de las veces que le restamos a la vida de otras personas, lo hacemos de manera inconsciente. ¿Por qué restamos en la vida de los demás? Por nuestro egoísmo, porque no perdonamos, porque no escuchamos, porque pensamos en nosotros. Por una cantidad de soberbias y de egoísmos, restamos en la vida de los demás. Y muchas veces no nos damos cuenta, y de acuerdo a esta estadística, el 90% de las veces no nos damos cuenta que estamos restándole a los demás, que le estamos, en vez de darles vida, se las estamos quitando. Y en cambio, el 90% de las veces que añadimos vida, que damos vida, que agregamos valor, debemos hacerlo de manera consciente. ¿Por qué? Porque se necesita conciencia para vencer el egoísmo. Porque si yo me descuido voy a ocuparme de mí y me voy a olvidar de los demás. Porque si yo me descuido, por naturaleza el ser humano es egoísta y eso tiene que ver con la supervivencia. Entonces, si yo no estoy atento, si yo no estoy atenta a cuidar al otro, a respetar al otro, a perdonar al otro, a agregarle valor a su vida, es muy probable que no lo haga. Solito no se va a hacer. Entonces, mientras no necesitamos ningún esfuerzo, casi nunca, para restarle al otro, porque lo hacemos por nuestro propio egoísmo, sí necesitamos conciencia para sumarle. Y esto es algo que debemos considerar y empezar a pensar. ¿Qué tan consciente vivo yo? ¿Qué tan consciente vivo yo de cómo estoy interactuando con los demás? ¿Qué tan consciente vivo yo de que en realidad mi mayor valor como ser humano es precisamente poder agregar valor a la vida de otros? Y eso es importante. Y una pequeña evaluación que podemos hacernos, repito, con 2 es nunca y 3 es siempre, es más que molestarme cuando los miembros de mi equipo se encuentran en una situación de no hacer su trabajo efectivamente, veo la oportunidad de ayudarles. O sea, cuando yo veo problemas en la gente, critico o veo la oportunidad de ayudar y de crecer y de enseñar. Busco maneras de mejorar las cosas. Estoy buscando maneras de mejorar las cosas. Y encuentro satisfacción personal en ayudar a los demás a tener éxito. Eso es importante. Recuerden que en realidad mi labor fundamental como líder es ayudar en el crecimiento de los demás. Y mi efectividad como líder depende precisamente de que pueda ayudar a los demás a crecer. Y eso es supremamente importante. Porque de eso depende qué tan buen líder soy o no soy. Y esos son los 4 conceptos que quería, digamos, compartir con ustedes hoy. Repito, el primero es la ley del tope. Mi eficacia llega hasta donde llega mi capacidad de liderazgo. El segundo concepto era
El liderazgo en una palabra es influencia y en realidad el liderazgo se mide por mi capacidad de influir en los demás. El liderazgo siempre es acerca de las personas, no de los sistemas ni de las organizaciones, sino de las personas. Entonces el segundo punto es ese. Liderazgo, capacidad de influencia. El tercero es entender que el liderazgo es un proceso que construyo día a día y vimos cosas en las que puedo enfocarme para que ese proceso diario me vaya haciendo crecer, no solamente como ser humano, sino como líder. Y el cuarto, entender que de verdad el sentido, el significado de mi liderazgo es servir a los demás, valorar a los demás, agregar valor a su vida y cuidarnos muchísimo de que de verdad estemos agregando en la vida de los demás, que estemos dando valor y no restándole valor a las personas. Esas son los cuatro, digamos, ideas con las que quisiera dejarlos hoy. Repito, son 5 charlas, esta es la primera. Son 21 conceptos que vamos a entender y a medida que avancemos se van a ir dando cuenta de muchas otras cosas que podemos desarrollar, que podemos ir practicando y que sobre todo que entendamos que el proceso del liderazgo, el ser buenos líderes, es algo que está disponible para todos. Ser buenos líderes es algo que está disponible para todos nosotros. Algunos llegaremos a ser mejores líderes que otros, pero todos podemos mejorar nuestra capacidad de liderazgo y con esa capacidad de liderazgo mejorar nuestra propia vida, empezar a multiplicar en nuestra propia vida y mejorar la vida de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Porque recuerden que un líder no solamente mejora a él, sino que va influyendo en los demás y hace que los demás también mejoren. Les agradezco muchísimo, tienen mi información y saben dónde encontrarme. Si tienen alguna pregunta me la pueden mandar directamente a mi correo electrónico. Si quieren el documento que tiene los ejercicios, porque no alcanzaron a copiar, de todas maneras yo mañana lo voy a compartir cuando envíe la información, pero aquellos de ustedes que quieran me pueden pedir el documento específicamente y les agradezco muchísimo y una feliz noche para todos.